Nunca me asustaron los ruidos nocturnos. El crujido de la madera en una casa vieja, el viento silbando en la cornisa, el lejano aullido de un perro. Eran sonidos normales, parte de la sinfonía de la noche. Pero este sonido era diferente. Este no venía de fuera. Eran las 3:17 de la madrugada. La pantalla de mi teléfono, boca abajo en la mesilla de noche, lo iluminaba con su fría y azulada luz. Un latido sordo, metálico, que resonaba desde las profundidades del apartamento. Click-clack. Rispado. Un sonido de arrastre, seguido de un golpe seco. Mi cuerpo se tensó antes de que mi mente pudiera procesarlo. La habitación estaba sumida en un silencio pesado, roto solo por la respiración profunda y regular de David a mi lado. Él dormía boca abajo, el rostro vuelto hacia la pared, una postura de abandono total que siempre me había parecido inocente. Ahora, esa misma inocencia me parecía una burla. Click-clack. Rispado. No era la nevera, no era la calefacción, no era el vecino de arriba, que siempre andaba con muebles a deshoras. Este sonido venía de abajo, del salón, o quizás, de la cocina. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor frenético que parecía querer salirse. Contuve la respiración, escuchando. La única respuesta fue el zumbido de la sangre en mis oídos. David ni se inmutó. David, susurré, tan bajo que era casi un pensamiento. Nada. Mi mano, temblorosa, se posó sobre su hombro desnudo. Estaba caliente, vivo. Él gruñó suavemente en sueños y se ajustó la almohada. No quería despertarlo por una tontería. Siempre decía que tenía el sueño ligero desde que trabajaba en el turno de noche del almacén, pero desde que vivíamos juntos, dormía como un tronco. O eso creía yo. Click-clack. Rispado. Esta vez fue más largo. Un arrastre lento, pesado, como si algo, o alguien, fuera siendo desplazado por el suelo de linóleo de la cocina. No, no podía ser. Había revisado las cerraduras yo misma antes de acostarme. La cadena de la puerta principal estaba puesta. Las ventanas, cerradas. Estábamos seguros. O eso era lo que me repetía a mí misma cada noche, un mantra para ahuyentar una ansiedad que nunca lograba identificar del todo. Decidí que era una rata. Tenía que ser una rata. Aunque en el tercer piso era raro, no imposible. Con un valor que no sentía, me deslicé de la cama. Los dedos de los pies se encogieron al tocar el frío suelo de madera. La penumbra de la habitación se volvió de repente hostil, llena de sombras que tomaban formas amenazantes. El abrigo de David colgado en la percha se convirtió en un hombre encapuchado, la pila de libros en mi escritorio, en una criatura agazapada. Abrí la puerta de la habitación con una lentitud exagerada, evitando cualquier chirrido. El pasillo era un túnel oscuro que conducía al corazón del sonido. Avancé a tientas, apoyándome en la pared. El aire era más frío aquí, y olía a limpio. Elijah. Lijah. Mi mente, aún nublada por el sueño, tardó un segundo en conectar los cables. David había limpiado la cocina antes de acostarse. Tuvo un derrame de pintura en el trabajo, me dijo, mostrándome sus manos, que olían intensamente a productos químicos, incluso después de frotárselas. Quiero que todo esté impecable para ti, mi amor. En ese momento, me pareció dulce. Ahora, el olor a lejía me erizó la piel. Llegué al final del pasillo. La puerta del salón estaba entreabierta, mostrando una franja de oscuridad. A mi izquierda, la puerta de la cocina estaba cerrada. Y el sonido venía claramente de detrás de esa puerta. Click-clack. Apoyé la oreja contra la madera fría. Dentro, se oía una respiración agitada. No era el jadeo de un animal. Era humana. Y entonces, un susurro. La voz de David. No podía ser. Lo había dejado en la cama. Mi cabeza giró hacia el pasillo, hacia nuestra habitación. La puerta seguía cerrada. Mi pulso se aceleró hasta un ritmo peligroso. ¿Estaba soñando? Era una pesadilla lúcida, extrañamente vívida. El susurro detrás de la puerta se hizo más claro, aunque aún ininteligible. Era él.
Reconocería su voz en cualquier parte, ese tono grave y calmado que me había hecho sentir segura tantas veces. Pero ahora no sonaba calmado. Sonaba emocionado, excitado. Con un temblor incontrolable en la mano. Giré con infinita precaución el pomo de la cocina. La puerta cedió 1 milímetro, sin hacer ruido. A través de la rendija, un ojo me bastó para verlo. Allí estaba David. De pie, de espaldas a mí, con los hombros tensos. Llevaba solo el pantalón de pijama, y su espalda, iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, estaba cubierta de un brillo pegajoso. No era suda. Era algo más oscuro, más espeso. Y a sus pies, en el suelo, había una lona grande y negra, de esas que se usan para pintar o para cubrir muebles. En ella, se distinguía una forma larga y abultada. Humana. De la lona sobresalía una mano, pálida e inmóvil, con uñas pintadas de un rojo desvaído. Clic-clac. Fue el sonido de un cuchillo, su cuchillo de chef japonés, el que tanto le gustaba afilar, al ser colocado con cuidado sobre la encimera de acero inoxidable. Al lado del cuchillo, vi su teléfono. En la pantalla, abierta en modo video, se veía la imagen temblorosa de nuestra habitación, capturada desde un ángulo elevado. Me estaba grabando dormir. Había estado grabándome todo el tiempo. La sangre se heló en mis venas. El mundo se redujo a esa imagen, a David, a la lona, al cuchillo, y a la prueba, grabada en su teléfono, de que yo había estado viviendo, durmiendo, amando, a un completo desconocido. Él se giró lentamente, como si sintiera mi mirada. Sus ojos, normalmente tan cálidos y llenos de amor, ahora eran pozos vacíos, reflectantes como los de un animal en la noche. Y en sus labios, se dibujó una sonrisa pequeña, tranquila. No era la sonrisa del hombre que amaba. Era la sonrisa de alguien que había sido descubierto, y a quien, secretamente, eso le complacía. Amor, dijo su voz, suave como la seda, desde el otro lado de la puerta. No puedes dormir. El mundo entero se detuvo. Su voz, tan familiar, me atravesó como un cuchillo de hielo. Cada partícula de aire en mis pulmones se congeló. A través de la rendija de la puerta, nuestros ojos se encontraron. Los míos, seguramente salvajes, llenos de un terror primordial. Los suyos, tranquilos, casi divertidos. No tienes que esconderte, Maya, dijo. Su tono era el mismo que usaba cuando me traía el desayuno a la cama. Calido. Familia. Mortal. Podemos hablar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, pero mis piernas eran de gelatina. Tropecé con la sombra del pasillo, mi espalda chocó contra la pared opuesta con un golpe sordo que resonó en el silencio sepulcral del apartamento. Desde dentro de la cocina, un suspiro. De fastidio. Como si hubiera interrumpido algo importante. Vaya. Murmuró David. Oí el sonido de un grifo abriéndose, el agua corriendo, el frufrú de un trapo. Estaba limpiando lo que fuera ese brillo oscuro en su espalda. Limpiando el cuchillo. Mi cerebro, entumecido por el pánico, finalmente envió una orden clara: huye. Giré sobre mis talones y corrí hacia la habitación. No para esconderme. Para el teléfono. Tenía que llamar a la policía. Tenía que gritar. Tenía que hacer algo. Las paredes del pasillo parecían estrecharse, burlándose de mi lentitud. Cada sombra era una mano que intentaba agarrarme. Alcancé la habitación y me abalancé sobre la mesilla de noche. Mi teléfono. Lo agarré. La pantalla estaba en negro. Lo sacudí. Nada. Presioné el botón de encendido. Nada. ¿La batería? Pero lo había cargado antes de acostarme. Lo revisé frenéticamente. El cable no estaba. Había sido desconectado. Y entonces lo recordé. Antes de dormir, David había recogido la habitación. Este cable siempre está en medio, cariño. Podrías tropezar. Me había dado un beso en la frente mientras lo desenchufaba y lo guardaba en un cajón. Un plan meticuloso. Un asesino meticuloso. ¿Buscas esto? La voz sonó justo detrás de mí,
en la puerta de la habitación. Mi di la vuelta. Un grito ahogado en mi garganta. David estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, cruzado de brazos. Parecía normal. Terriblemente normal. Su torso desnudo estaba limpio, húmedo, como si se hubiera lavado a toda prisa. Sus manos, esas manos que me habían acariciado tantas veces, colgaban relajadas a sus costados. En una de ellas, sostenía mi cable de carga. No querías que tu teléfono te despertara, ¿verdad? Dijo, con esa sonrisa tranquilizadora que ahora me parecía la cosa más obscena del mundo. Necesitabas descansa. David. Logré balbucear, retrocediendo hasta que las corvas de mis piernas chocaron contra la cama. Ya no había sitio para huir. ¿Qué hay en la cocina? Su sonrisa se ensanchó 1 milímetro. Solo 1 milímetro. Pero fue suficiente para transformar por completo su rostro. Ya no era la sonrisa de mi novio. Era la sonrisa de un depredador que mostraba los colmillos. Un pequeño desorden del trabajo, dijo, con un encogimiento de hombros. Su voz era razonable, como si estuviera explicando por qué había dejado los platos sin fregar. Ya está solucionado. Su mirada se desvió hacia mi mano, que aún aferraba el teléfono inútil. No vas a necesitar eso, Maya. ¿Por qué no te vuelves a acostar? Avanzó un paso hacia mí. Solo uno. Pero la habitación pareció encogerse. El olor a lejía que traía consigo era abrumador, impregnando el aire dulce de nuestro dormitorio. Quédate ahí, ordené, y mi voz sonó como un hilillo débil, quebrado. Levanté el teléfono como si fuera un arma. No te acerques. Se detuvo. Su cabeza se ladeó, estudiándome con una curiosidad clínica, como un entomólogo observando un insecto raro. ¿Por qué estás así, amor?, preguntó, y su tono era genuinamente lastimero. Soy yo. Soy David. Te amo. Esas palabras, te amo, saliendo de su boca en ese momento, fueron el detonante. Un torrente de recuerdos, de momentos que creía felices, se precipitaron sobre mí, pero ahora teñidos de una claridad horrible. Las veces que había llegado a casa tarde, oliendo a químicos. Su obsesión por cerrar con llave todas las puertas. Su fascinación por los documentales de asesinos en serie. Su colección de cuchillos, siempre perfectamente afilados. Es por la cocina, cariño, un buen cuchillo es esencial. Y su teléfono, siempre boca abajo, siempre con contraseña. Todo encajaba. Y el cuadro que formaba era una pesadilla. ¿Quién es?, susurré, sin poder contenerme. Mis ojos se llenaron de lágrimas de puro terror. ¿Quién está en esa lona? La expresión de David se endureció. La máscara de la normalidad se resquebrajó, dejando al descubierto algo frío e impasible debajo. Alguien que no era como tú, dijo, y su voz perdió por completo su calor. Era plana. Metallica. Alguien que no entendía. Pero tú sí, Maya. Tu siempre me has entendido. Otro paso. Ya estaba a medio camino de la cama. Tú eres especial. Eres diferente. Por eso te elegí a ti. Me elegí a ti. Las palabras resonaron en mi mente. No fue un encuentro fortuito en aquella cafetería lluviosa. No fue el destino. Fue una selección. Un soluzo escapó de mi labio. Estaba acorralada. El miedo me paralizaba, convirtiendo mis músculos en piedra. Vi sus ojos recorrer mi cuerpo, no con deseo, sino con posesión. Como si yo fuera otro trofeo más para añadir a su colección. David, por favor, supliqué, sin saber siquiera por qué pedía. Piedad. Compasión. Esas cosas no existían en los ojos que me miraban. SHHH, cariño, susurró, y dio el paso final. Estaba justo delante de mí. Su mano se alzó lentamente, para acariciarme la mejilla. Yo me estremecí, presa de un pánico absoluto. No tengas miedo. Todo va a salir bien. Siempre he cuidado de ti, ¿verdad? Su dedo, frío por el agua con la que se había lavado, tocó mi piel.
Fue el toque final que quebró mi parálisis. Con un grito desgarrado, un sonido que no sabía que podía salir de mí, reaccioné. Es inútil, dijo su voz, ya cerca. Estaba de pie en la entrada del salón, recortado contra la luz tenue del pasillo, respirando con pesadez. En su mano, algo largo y metálico reflejó un destello de luz. No era el cuchillo de chef. Era algo más pequeño, más personal, el punzón para hielo que siempre guardaba en el cajón de la cocina. No te haré daño, Maya. Pero no puedes irte. Giré la llave en la cerradura. El sonido fue terriblemente lento. Oí sus pasos acercándose, calmados y deliberados ahora. El depredador sabía que su presa estaba acorralada. La puerta cedió. La abrí de golpe y me lancé al rellano de la escalera, gritando con todas mis fuerzas: ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Los apartamentos permanecieron en un silencio sepulcral. Eran las 4 de la madrugada de un martes. El mundo dormía. David apareció en el marco de la puerta. No corrió. Me miró con una pena casi genuina. Mira lo que haces. Vas a despertar a los vecinos. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro aterrador. Vuelve dentro. Ahora. Negué con la cabeza, retrocediendo hacia las escaleras. Las lágrimas me nublaban la vista. No. Su expresión se cerró. Muy bien. Antes de que pudiera reaccionar, cerró la puerta principal desde dentro. El clic de la cerradura sonó como una sentencia. Me había encerrado fuera con él. O él se había encerrado dentro con su secreto. Ya no lo sabía. Solo sabía que estaba atrapada en el rellano, y que la única salida eran 3 pisos de escaleras a la oscuridad. Giré y bajé las escaleras de 2 en 2, tropezando, agarrándome a la barandilla. Mis pies descalzos golpeaban el frío cemento. Oía su respiración justo detrás de mí, pero no me atrevía a volverme. Sabía que si me alcanzaba, nunca más volvería a ver la luz del día. Al llegar al segundo piso, una puerta se abrió. El viejo señor Martínez asomó la cabeza, con el ceño fruncido y los ojos soñolientos. ¿Qué pasa tanto alboroto? Llame a la policía, grité, agarrando su brazo. Por favor, es un asesino. Pero David ya estaba allí. Su respiración se había calmado al instante. Parecía consternado. Perdón, señor Martínez, dijo con una voz llena de preocupación. Es mi novia. Sonambula. Tiene terrores nocturnos. Se ha tomado la medicación y, bueno, ya ve. Me miró con una ternura que me heló la sangre. Ven, cariño. Vamos a casa. El señor Martínez me miró, descalza, en camisón, con el rostro desencajado por el terror. Luego miró a David, serio, convincente, con su pijama impecable. Ah, los jóvenes, murmuró el viejo, con un asentimiento de comprensión. Lavella a descansa, David. Y póngase una alarma la próxima vez. No se preocupe, lo haré. Mil disculpas. David me agarró del brazo con una fuerza de acero, sonriendo al señor Martínez, que cerró la puerta con un suspiro. La sonrisa se desvaneció de su rostro tan pronto como la puerta se cerró. Su agarre se hizo más fuerte, casi doloroso. Ha sido muy mala, Maya, susurró en mi oído, arrastrándome hacia las escaleras que subían a nuestro piso. Muy, muy mala. Ahora tendremos que hablar en serio. No luché. La esperanza que había florecido en mi pecho con la puerta del señor Martínez se había apagado. Mi cuerpo entró en un estado de shock, de resignación aterrada. Él me guió por el pasillo, pasó frente a la puerta de la cocina, que ahora estaba cerrada herméticamente, y me llevó al salón. Me empujó suavemente hacia el sofá. Sientate. Lo hice. Temblando incontrollablemente. Él se sentó frente a mí, en la butaca, con el punzón para hielo balanceándose negligentemente en su mano. Nos mirábamos. El depredador y su presa. Y entonces, empezó a hablar. Con una calma aterradora. Sabes, Maya? La gente es desechable. Viven vidas ruidosas, desordenadas, sin significado. Como insectos.
Su mirada se perdió en la distancia. Pero yo les doy un propósito. Los convierto en algo permanente. En una lección. En arte. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Sabía que no me estaba confesando. Me estaba desnudando su alma, porque no tenía intención de dejarme vivir para contarlo. Esa mujer, señaló vagamente hacia la cocina con la cabeza, gritaba. Luchaba. Era vulgar. Pero tú. Sus ojos volvieron a posarse en mí, y en ellos ardía una chispa de algo que podía haber sido amor o la más retorcida posesión. Tú eres tranquila. Eres intelligent. Eres perfecta. Por eso te dejé quedarte, porque pensé que podrías entender. ¿Entender qué? Logré susurrar, mi voz apenas un hilo de sonido. La necesidad, exclamó, golpeando el brazo de la butaca con el puño. Su máscara de calma se quebró por un instante, mostrando el abismo de locura que había debajo. La necesidad de orden, de limpieza, de purgar este mundo de su podredumbre. Yo no soy un monstruo, Maya. Soy un cirujano. Corto el cáncer. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, excitado, como si finalmente estuviera liberando una verdad que había guardado durante demasiado tiempo. Te vigilé durante meses, ¿sabes? Antes de conocerte en la cafetería. Tu rutina. Tu vida tranquila. La forma en que cuidabas de tus plantas. Eres pura. No como las otras. Tú eras mi obra maestra final. La que me guardaría. La que lo entendería. Se detuvo frente a mí, arrodillándose. Su mirada era intensa, suplicante. Y puedes entenderlo, Maya. Todavía puedes. Lo he visto en tus ojos. El miedo ahora, sí. Pero también inteligencia. Podemos seguir juntos. Tú guardas mi secreto, y yo te guardo a ti. Para siempre. Era una proposición. Una propuesta de matrimonio salida del infierno. Mi vida a cambio de convertirme en la cómplice de un monstruo. En la guardiana de su museo de horrores. El miedo empezó a ceder paso a otra cosa. A una ira fría y clara. A un asco tan profundo que anuló todo lo demás. Ya no me aterraba morir. Me aterraba más vivir como su trofeo viviente. No, dije. La palabra salió clara y firme. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se entornaron. ¿Qué? No voy a guardar tu secreto, David. Voy a ir a la policía. Y voy a contar todo. Sobre ti, Stai. Sobre lo que hay en la cocina. Sobre las demás. Se levantó lentamente. La decepción en su rostro se transformó en una fría furia. Eso es una lástima, susurró. Una verdadera lástima. Porque eras perfecta. Levantó el punzón para hielo. Yo cerré los ojos, preparándome para el dolor final. Pero en lugar del impacto, lo que llegó fue un sonido. Bang, bang, bang. Un golpe violento y autoritario en la puerta principal. Policía. Abra inmediatamente. Los ojos de David se abrieron de par en par, por primera vez, con genuino pánico. El mundo exterior, el mundo real, acababa de estrellarse contra su frágil reality. Resultó que el señor Martínez, en su vejez y sueño, no había llamado a la policía. Pero la señora Gutiérrez, del apartamento de abajo, una mujer con insomnio crónico y un oído excelente, sí lo había hecho. Había oído mis gritos iniciales, el forcejeo en el rellano, y la conversación demasiado tranquila que David y yo habíamos tenido después. Algo no le había cuadrado. Había llamado a la policía, describiendo una posible pelea doméstica grave. La llegada de los coches patrulla sin sirenas, solo con las luces giratorias, fue lo que había salvado mi vida. David fue reducido en el salón. No opuso mucha resistencia. Parecía aturdido, como si un cálculo perfecto le hubiera salido mal por una variable imprevista. Lo que encontraron en la cocina, la lona, la mujer, su kit de limpieza meticulosamente organizado, les hizo pasar de una intervención por disturbios a una escena del crimen de nivel nacional. A mí me llevaron en una ambulancia, envuelta en una manta térmica, en estado de shock.
Las semanas y meses siguientes fueron un torbellino de declaraciones, interrogatorios y terapia. David, cuyo nombre real era Daniel Velasco, era buscado en 2 provincias por la desaparición de al menos 3 mujeres. Tenía un modus operandi impecable, se infiltraba en la vida de sus víctimas, se convertía en su pareja perfecta, y luego las hacía desaparecer sin dejar rastro. Yo fui la primera a la que había intentado reclutar. La primera que había sobrevivido. Nunca volví a ese apartamento. Mis cosas las recogió una amiga bajo custodia policial. Todo olía a lejía, me dijo. A veces, en la noche más silenciosa, me despierto sobresaltada. No por un ruido, sino por la falta de él. Por el recuerdo de aquel clic-clac en la oscuridad. Y por el eco de sus palabras, que siempre vivirán conmigo. Tú eras mi obra maestra final. Ya no tengo miedo de los ruidos nocturnos. Mi miedo ahora es más profundo, más silencioso. Es el miedo a la sonrisa amable de un extraño, a la mano que se posa en tu hombro con cariño, a la perfección que es demasiado buena para ser verdad. Porque aprendí que los monstruos no viven en las sombras. Viven a la luz del día, te dicen que te aman, y afilan sus cuchillos en la cocina, esperando a que el mundo se duerma para empezar su trabajo.